Hey, buenas a todos, bienvenidos a Cantina Histórica, el podcast donde Moisakuma platica de un hecho histórico mientras degusta una bebida de cantina. El día de hoy me voy a hacer un desayuno inglés. ¿O ¿Cómo? No, es una... no recuerdo cómo se llama. Creo que es simplemente bebida inglesa. No sé, es café con whisky, güey. Porque son las 12 de la tarde, como acabo de levantar. Ahí nada más. Le ponen una oncita de whisky a su café. Y vamos a comenzar con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy, evidentemente, es Emos contra Punks en la glorieta. Insurgentes, creo. Según definición.de, el punk es un movimiento musical y cultural que surgió en Inglaterra a finales de la década de 1970. Se caracteriza a nivel musical por las melodías simples, los compases rápidos y las letras de protesta, normalmente rechazando el sexismo y el racismo y criticando la prensa amarillista por considerarla sensacionalista, direccionista, farandulera, manipuladora, opresora, lobista, amarillista, conservadora y reservada, etcétera. Chile no sé ni siquiera si esto se tiene que batir. Nace como una rebelión frente al rock imperante de los 60 y 70, al que acusaba de ser un instrumento del mercado y una simple moda promovida por la industria. Por otra parte, a la situación se le sumaba empobrecimiento de los países industrializados, con altas tasas de desocupación y una visión sombría del futuro. O sea, como que los ingleses empezaron a ser un poquito nihilistas, empezaron a decir, ay, pinche sociedad, ya estamos valiendo cohete, que no sé qué, bla, 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 bla. Prácticamente lo que decían era los punquetos, era que, la sociedad está valiendo cohete, todo. No me entiendes, papá. Y pinche capitalismo y la verga. El primer uso conocido de la palabra punk rock se lo debemos a Ed Sanders, el cofundador de la banda anarcobromista o anarcoprankster, que es la chingada que es, llamada The Funks, que en el Chicago Tribune, un diario, el 22 de marzo de 1970 usó la palabra para definir a su primer álbum, aunque la página de punk de rock de Wikipedia dice que este término había sido utilizado por diversos críticos gringos de rock a inicio de los 70 para describir a las bandas de cochera de mediados de los 60. Y según el Universal, sale que la primera vez que se utilizó fue otro crítico llamado Dave Marsh. Inicialmente, ese término se utilizaba pues, es una palabra que tiene muchos años en la habla inglesa, y por ejemplo utilizaba Shakespeare para referirse a prostitutas mujeres. Y luego fue mutando para ser utilizado como un joven estafador masculino, gángster, matón o rufián. O sea, el punk nunca ha tenido una connotación bonita. Debido a que las letras mostraban críticas al poder establecido, no pasó mucho tiempo para que llegaran al lugar donde transcurre el hecho histórico de hoy. Gracias a los mexicanos de altos recursos que podían viajar a otros países y por lo tanto eran mexicanos que tenían acceso a otras culturas, tenían dinero para viajar, vamos a decir, a Londres, empaparte de lo que estaba pasando, conocer qué nuevos géneros estaban surgiendo, el punk llegó a México. Por las lomas, según explica Lomas Sarkis, locutor de rock y también fundador de muchas bandas. O sea, este güey es una persona, un referente del rock en español. Incluso creo que uno de sus camaradas, bueno, no creo, no creo, realmente, este güey era miembro de Ruido Blanco, un grupo de no wave mexicano, donde también tocaba Sabo Romo, o el baterista de Caifanes, el bajista de Caifanes, perdón. Oscar, influenciado por bandas de punk californiano y el movimiento punk inglés, capitaneado por Malcolm McLaren, el manager y productor de los Sex Pistols, se dio cuenta de que no existían propuestas así en el país y decidió formar su propia banda. Y obviamente este güey supongo que ya era locutor de radio o si acaso ya el solo hecho de tener esa influencia hace que tú puedas meter un nuevo género en el país. Con la popularización del movimiento en México se empezó a generar una ola propia. Evidentemente,
México es un país que tiene sus propios problemas sociales. Los jóvenes pues no se sienten representados por lo que era la clase política, ese tipo de cosas. Y obviamente las letras también hablaban del empobrecimiento, hablaban de los sentimientos de una clase vulnerada. Todo esto, pues, ya que lo traduce al español, resintió, o sea, hizo eco en muchísimas partes de México, principalmente el centro de México, principalmente la Ciudad de México, o en aquel entonces DF. El mexicano perteneciente a la clase popular empezó a apoderarse del género, pues sus letras antisistema y actitud rebelde le sentaron muy bien a un pueblo que sentía no representado por su clase política, y como todo movimiento, una vez que se establece, te da las bases para que puedes o no poder ser identificado como punk o punketo. Cristian Omar Toledo, de 38 años, comentó en un artículo de Universal que a veces por vestir con chamarra de piel y estoperoles te detenía la policía. Llegabas a casa y tus padres te regañaban por las fachas en las que andaban. No le gustaban tus pelos de colores ni lo ruidoso de tu música. O sea, como siempre, un nuevo grupo llega. ¡Ay, qué rico está esta madre! Un nuevo grupo o una nueva tribu urbana llega y la gente empieza a generarle rechazo, porque al final de cuentas es un montón de locos vistiéndose raro. Uno de los lugares donde se estableció este movimiento fue en el Tianguis Cultural El Chopo, en la colonia, eh, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, un lugar donde la contracultura se sienta bastante bien, haciendo especial mención que algunos de los cantantes de punk tenían sus propios negocios dentro del tianguis. O sea, como era un movimiento no tan nuevo, como era un movimiento nuevo, los cantantes de punk vivían ellos mismos de producir música punk y aparte tenían sus localitos donde lo más seguro que es donde le llegaba sus ingresos para poder sobrevivir. O sea, está bien, o como es un movimiento muy nuevo, realmente no hay una industria, no hay vamos a decirle, un comercio tan extenso como otros géneros. Y esta gente tenía que vivir de vender sus propios discos en sus tianguis, en sus puestecitos de tianguis. Ahora, todo eso se escucha bastante bien, ¿no? Llegó este nuevo movimiento y la fregada, pero como todo movimiento cultural, el rechazo a la validación es inminente. Christian comenta, me tocó el movimiento en donde si ibas con un lugar punk, si la vestimenta acorde, eras objeto de burlas. Incluso un día un locatario del Chopo me dijo, a ti no te vendo porque eres fresa. Actualmente ya no es tan rígido ya que hay una mentalidad más abierta. O sea, hace como siempre. Una cultura llega rechazando el sistema, instalan un nuevo sistema donde si no perteneces hay rechazo y la gente te empieza a tratar mal. Esto pasa con todas las tribus urbanas, pasa con todos los grupitos de personas. Se adaptaron formas en la vestimenta como los pelos tipo mohicano, los picos parados, pintados de colores, chamarras de piel con estoperoles, cadenas en el cuello, playeras rotas, pantalones de mezclilla desgarrados o de cuadros de colores, botas de estilo militar, parches de bandas y con mensajes libertarios pegados en la ropa. Pulseras de picos, perdón, así como cinturones de balas. Había quienes tenían su ropa aparte de juguetes, corcholatas, seguros, clavos y etcétera. Y empezamos a hacer nuestra propia versión. Evidentemente, como todo movimiento que se empieza a propagar, empiezan a generarle, vamos a decirlo, subgéneros o subculturas. Al mismo tiempo, tenemos que recordar que el punk vamos a decir, surgió del rock, principalmente del rock gringo. Así que del punk surge el hardcore punk, los cuales derivan de su aspecto más energético. Los tempos, compases son más rápidos, ritmos de batería veloces y agresivos, líneas de guitarra ejecutadas velozmente, etcétera. Y de este hardcore punk surge otro género que se llama el emotional hardcore, o como se le suele acortar, el emo. Usando guitarras más melódicas y complejas, difiriendo del hardcore convencional por sus guitarras más melódicas y complejas, la cagué, incluso casi sinfónicas, un sonido de distorsión más cargado y voces extremadamente expresivas, perdón, o desgarradoramente intensas, los fans del emo empezaron a utilizar la estética del hardcore punk, pero empezaron a integrar a su propia cultura elementos del gótico, grunge, skateboard, rockabilly. Eso era un pichicolache, obteniendo una mezcla estética resultante en el uso de pantalones entubados, camisas de manga corta, que a menudo llevaban nombres de bandas rock, con camisas de manga larga debajo,
Sudadera con capucha negra, cinturones con estoperoles, pelo liso, a veces teñido de morado, colores llamativos, con largos flequillos a algún lado, a veces cubriendo uno o ambos ojos. En algunos casos utilizaban un maquillaje oscuro alrededor de los ojos, gafas de pasta negra, pulseras y piercings. Así que también podemos decir que, sin exagerar, que el emo es un movimiento en sí mismo. Es la mezcla de varias cosas, como el lado napolitano con capas culturales mezclado con jóvenes que, a diferencia de los punk, estaban más dolidos que enojados. Esto es algo que prácticamente nos tocó si eres de mi generación, vamos, yo nací en el 94, entonces a mí toda esta ola emo me tocó en su mero apogeo. Estoy hablando de que para los 2000 yo tenía como 5 o 6 años, porque yo nací en diciembre. Entonces era cuando recién empezaba a, a llegar a México. Como nuevo movimiento, porque aparte de este movimiento empezó en Washington, D.C., que pues Washington es la capital de Estados Unidos. Yo supongo que el tipo de vida, o sea, el punk empezó en Londres y en California y en un ambiente cultural, en un momento histórico muy diferente al que tenía Estados Unidos 20 años después, porque creo que el punk, bueno, fue 14 años después, el punk empezó como en los 60, o como 60, 70, finales de 60, inicio de los 70, y el emo por ahí pues del 84. Este llegó a México 20 años después, principalmente por el norte, mediante los estados fronterizos y donde los músicos de mejor estatus económico accedieron a la gran oferta de géneros, lo que resultaba en el emo, es decir, el emo es un colache prácticamente. Entonces, la gente del norte tenemos más acceso a esta nueva pues estilo. Sumando el alcance de los medios de comunicación americanos como la televisión, radio, revistas, que acercaron a los jóvenes norteños a estas nuevas bandas. Y evidentemente, como describimos con anterioridad, el género es más melódico. Viene de un país más tolerante, un país donde incluso tener el pelo largo no es la gran cosa. Los países latinos tenemos una especie de rechazo al pelo largo. No sé si esto es porque los romanos se cortaban el pelo en los ejércitos para poder combatir. Tendría sentido en el ambiente militar, pero en el ambiente general, o sea, en el ambiente social, realmente no entiendo por qué. Luego lo investigo. Y obviamente, imagínate hacer un punqueto y ver cómo una nueva ola toma tu cultura, la distorsiona, mezcla con ideas americanas más emocionales, diluye el discurso crítico hacia las instituciones y empieza a crecer en un país donde lo ofrece es aspiracional y al mismo tiempo rechazado por las culturas marginales. O sea, la gente marginada rechaza a la gente fresa, como que dice, ay, no, tú te crees mejor que yo porque tienes un mejor estatus económico. Y me tratas mal y aparte eres mi jefe y ese tipo de cosas. Y al ver cómo empezaban a tener éxito bandas como Panda o Allison, que curiosamente estas bandas nunca se dijeron que eran emo, creo que algunos de ellos se identifican como happy punk, pero el caso es que más o menos ya por ahí la estética. Esto provocó una ola de desinformación en el centro del país, popularizando la idea de que los emos se asociaban con la depresión y problemas psicológicos, llegando a romantizar el suicidio. Según el psicólogo Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de la Suicidología, yo no sabía que tenemos eso, pero lo tenemos. El rechazo al emo es debido a que en México se extiende el resultado de una sociedad hedonista. En sus palabras, la sociedad tiende a buscar este optimismo en la vida. La parte negativa, oscura, dolorosa del ser humano y por qué lo ocultan, tiene que ver con una sociedad hedonista, es decir, el placer de que todo esté bien, la satisfacción, comprar cosas, tener más que ser. Cuando entra un movimiento como el de los emos que contradice esta visión o esta percepción, es totalmente rechazada, porque no perciben que el momento que vive el individuo es de dolor y sufrimiento. Al no empatizar, se tiende a juzgar, criticar, menospreciar o incluso culpar, como chivos expiatorios. Cuando los punquetos empezaron a ver que los emos empezaban a ganar popularidad en la capital, empezó una fuerte discriminación, mayormente por plataformas digitales como Metroflog o Hi-Fi. O sea, tenemos que entender que todo esto es en la época donde la gente acarreaba sus telefonitos de teclas, donde la gente utilizaba Metroflog y Hi-Fi, güey.
O sea, yo estaba en la secundaria, se me hace. No, en la primaria. Diversos extremos comentaban en una infinidad de artículos cómo recibieron amenazas de muerte, ofensas, abusos verbales o físicos por parte de personas que creían que querían acabar con la familia tradicional, capaz de destruir las instituciones. O sea, güey, había gente chingando, incluso punquetos, chingando a los emos porque querían acabar con las instituciones. Cosa que se supone que era el origen del movimiento punqueto. Este nivel de discriminación hizo que los miembros de esa tribu urbana organizaron en internet una marcha en protesta en uno de los sitios más visitados por ellos, que era la Glorieta de Insurgentes, un lugar donde los emos solían platicar con su patineta y escuchar a sus bandas favoritas, citándolos a todos los que pudieran el 16 de marzo de 2008 a las 15 horas de la Ciudad de México. Yo no sé si este sea el mismo lugar donde a mí me tocó pasar cuando yo visité la Ciudad de México el año pasado, que ahorita está lleno de K-popers, de morrillos bailando pues, K-pop. Estaban así o sea, no sé si pueda poner aquí mi historia, no sé si todavía la tengo, pero ibas caminando y por ahí, es como un lugar grandote y volteas a ver y un montón de chavitos bailando con algunos con teléfono, algunos con una bocinita, practicando y la chingada, no sé si es el mismo lugar. Eh, quién sabe. ¿Por qué llegué ahí? Fui al plantón de mota y me puse a caminar y llegué a ese lugar. El destino te lleva a lugares. Me llevó, primero llegué al plantón de mota y luego el destino me llevó a ese lugar lleno de equipo, pero en fin. Todos los planes apuntaban a una manifestación pacífica donde los emos exigían respeto. Sin embargo, un grupo de punquetos llegó al lugar a provocar a los emos, los cuales, cansados de los abusos y al ser mayoría, empezaron a agredir a los otros güeyes con peinados de pendejo y botas mamadoras. Le empezaron a aventar botellas y cualquier cosa que tuvieran a la mano. Al lugar tuvieron que asistir elementos de la policía para calmar el asunto, cosa que lograron al inicio. El reportaje de Azteca Noticias se ve cómo los punquetos corretean a una mujer, la policía brinca y empieza a dispersarlos y los güeyes se pelean en el fondo. O sea, hay videos de esto, pues hubo cobertura mediática. Con el paso de los minutos empezaron a llegar metaleros y góticos, los cuales también atacaron a los emos con insultos, por lo que de nueva cuenta, y a pesar de que había policías, empezaron los emos a agredir, lo que llevó al enfrentamiento de las tribus urbanas. Aunque al sitio también llegaron granaderos y quienes junto a los miembros de la policía intentaron detener la pelea entre ambas tribus urbanas, nada dio resultado. En la glorieta de insurgentes se veía a varios jóvenes de pantalones entubados y con fleco defender su ideología, aventando diversos objetos y hasta patadas a quienes se pusieran enfrente. Si tú ves el video de la cobertura de Azteca, vas a ver cómo creo que fueron 150 granaderos, güey, o 150 elementos de policía que se pusieron en el medio para que estos doble pendejos no se empezaran a agarrar a chingazos, y varios de ellos lo que traían a la mano era su arma, pues en el video se ve como un güey se quita el cinturón y uno de los emos se quita el cinturón y empieza a querer pegar a los punquetos y de arquetos. En la cobertura de Azteca Noticias se oye uno de los punquetos decir: nosotros estamos en contra de los emos, somos entre punquetos, de arquetos, emos, y ahí cortan es este güey, la entrevista. Y la reportera le pregunta: ¿y por qué le están atacando? Porque están copiando nuestros estilos, comenta el güey con pelo largo y chamarra de pendejo. El enfrentamiento fue tan grande que incluso llegaron algunos medios de comunicación a cubrir lo que estaba pasando. La pelea entre emos y punquetos parecía que no había terminado, que no iba a terminar, perdón. Sin embargo, algo logró calmar las, los golpes y las agresiones. Como si estuviéramos en un videojuego, un grupo de Krishnas, un movimiento religioso, entró a la glorieta de los insurgentes en medio de alabanzas y llamando a la paz. O sea, estaba este pedo ahí, los policías tratando de evitar que esta bola de güeyes se agarran a chingazo y la verga. Y este grupo de cabrones con instrumentos musicales, vestidos
con sus batitas, güey, y empezaron a tocar ta, tararararara, la verga, recen y viva Dios. No, no, creo que estos güeyes son budistas. Empezaron a tocar. Entonces la gente se quedó como, bueno, ahí muere. Y todos se empezaron a meter al metro Insurgentes. Y pa, se acabó. O sea, este enfrentamiento terminó en saldo blanco. O sea, no hubo realmente ningún herido, ninguna persona que valiera la pena o que, vamos a decir, tuviera que ser hospitalizada. O sea, es una mamada. Es un enfrentamiento de chavitos pendejos que se creen mejor que los otros y que empiezan a decir, ay, es que me están copiando un estilo, güey. Y se agarraron a chingazos, güey. Era un putal de gente. Era un putal de gente. O sea, no sé realmente a ciencia cierta cuánto, pero ocuparon al menos 150 elementos de seguridad. Qué rica está esta mamada. Ah, qué pinche chulada. Ahora, tengo entendido que, según el reportaje de Azteca Noticias, antes de que fuera en la Ciudad de México, había ya movilizaciones en Puebla y no estoy seguro si en Aguascalientes. O sea, lugares donde la gente es, no sé si podría decir conservadora, porque se supone que la Ciudad de México es la ciudad más progresista, si la quieres ver así, en ese sentido, o sea, de que pues, allá no hay tanto problema, pero al parecer en México, pues en México mágico, al parecer sí hubo diferentes problemas. Yo recuerdo que cuando era adolescente, güey, pues a mí me tocó de lleno esta moda de la emo y me decían, güey, ¿por qué no eres emo? Aparte de que o sea, a mí sí me gustaba la estética, pero mi problema era que yo tenía el pelo ondulado y estos güey lo tenían liso. Y me decían varios, ay, ¿por qué no te lo alacias? Y yo, no, soy norteño, güey, imagínate alaciarme el pelo, güey, me agarran chingazos en la primaria, secundaria. Ah, qué pendejo, se me olvidó qué es lo que voy a recomendar. Bueno, a ver qué es lo que tengo en la mano. Vean La Dimensión Desconocida y lean la Biblia satánica. Bueno, espero que el capítulo les haya gustado. Me encuentro en todos lados como Moisakuma. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana.